Cuando llevas 32 años viviendo con una persona, parece que la conoces como la palma de tu mano. Cada hábito, cada gesto, incluso la forma en que cambia su voz cuando está cansado o excitado. Al menos eso pensaba yo de Jack hasta el día en que todo empezó a desmoronarse. Ahora, mirando hacia atrás, veo todos los pequeños cambios que debería haber notado antes. Se fueron acumulando poco a poco, como gotas de agua antes de una inundación. Al principio, solo eran pequeñas cosas, corbatas nuevas que yo no compraba, el olor de un perfume desconocido que apenas podía percibir en sus camisas después de que llegara tarde al trabajo, el teléfono que empezó a llevar consigo incluso al baño. Extraño, ¿verdad? Durante 30 años no había tenido este hábito y de repente apareció. Nuestro restaurante favorito, Michael's, fue el primer lugar donde sentí que algo iba mal. Llevábamos 15 años yendo todos los viernes. Era nuestra tradición, cenar a la luz de las velas, una copa de buen vino y hablar de todo. Pero en los últimos 6 meses, algo cambió. Jack insistió en que fuéramos más tarde, sobre las 8 de la tarde. Fue entonces cuando la camarera, Ruby, comenzó su turno. Ruby, joven, tal vez 25 años, pelo castaño largo, figura delgada, ojos color miel. Apareció en el restaurante hace unos 6 meses y noté cómo los ojos de Jack cambiaban cuando ella venía a nuestra mesa. Al principio lo achaqué a la naturaleza masculina habitual. ¿Quién no miraría a una joven belleza? Pero luego empecé a notar cómo intercambiaban miradas breves, cómo la mano de ella se posaba en el hombro de él cuando dejaba el plato, cómo él siempre le pedía que nos sirviera. «Nora, estás paranoica», me decía cada vez que me venían estos pensamientos a la cabeza. «Tienes una familia maravillosa, 2 hijas y nietos. Jack es un hombre respetable, el jefe de una empresa de construcción. Él nunca... Pero el dinero no miente. Llevo la contabilidad de casa desde hace muchos años y de repente empecé a notar gastos extraños, facturas de restaurantes en los que nunca habíamos estado, compras en tiendas de ropa de mujer que él explicaba como regalos para nuestras hijas. Pero cuando les pregunté por esos regalos, no sabían nada. Mi mejor amiga, Margaret, fue la primera en expresar sus sospechas. Estábamos sentadas en mi jardín, bebiendo té, cuando dijo con cautela: «Nora, querida, ¿has notado algo extraño últimamente? Jack ha cambiado tanto». Hice caso omiso de sus palabras, pero se me clavaron en el corazón. Sí, había cambiado. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Trajes nuevos, un corte de pelo a la moda, incluso se apuntó a un gimnasio. A los 58 años. Decía que era por su salud, pero antes solo le preocupaba su sofá favorito y el fútbol de los domingos en la tele. Nuestras hijas también notaron los cambios. La mayor, Elizabeth, me preguntó una vez: «Mamá, ¿papá está bien? Se ha vuelto un poco distante». Y la menor, Catherine, se quejó de que se había perdido el cumpleaños de su nieto con la excusa de una reunión urgente. Nunca le había pasado, le encantaba pasar tiempo con sus nietos. Pero lo peor era que nuestras tardes habían cambiado. Antes podíamos hablar durante horas de todo, de los libros que leía, trabajo como bibliotecaria, de sus proyectos, de nuestros hijos y nietos. Ahora, cada vez estaba más callado, inmerso en su teléfono o inventándose razones para acostarse pronto. Una noche, cuando estábamos en Michael's, fui al baño y oí hablar a 2 camareras. Una de ellas dijo: «¿Viste a Ruby coqueteando con ese hombre canoso? Y su mujer está sentada a su lado y no se da cuenta». Otra contestó: «Sí, pero es rico. ¿Has visto las propinas que deja?». Me quedé helado, sintiendo que el corazón empezaba a latirme furiosamente. ¿Estaban hablando de nosotros? ¿De Jack? No, no podía ser verdad. Hemos estado juntos tantos años. Hemos sido buenos. ¿No es así? No pude dormir esa noche. Me quedé tumbado, mirando en la oscuridad, recordando cada momento, cada pequeña cosa que había ignorado antes.
Recordé cómo el mes pasado encontré la horquilla de una mujer en su coche. Dijo que iba a dejar a una compañera del trabajo. Recordaba las misteriosas llamadas telefónicas durante las cuales él abandonaba la habitación. Recordaba cómo le cambiaba la voz cuando hablaba de trabajo, antes cansado e irritado, ahora de algún modo animado. Margaret continuó insinuando: «Nora, eres demasiado confiada. Los hombres de su edad suelen buscar hombres más jóvenes. Es como una segunda juventud». Pero yo no quería escucharla. No quería creer que 32 años de matrimonio pudieran venirse abajo por culpa de una joven camarera. Y entonces empezaron los viajes de negocios. Jack solía viajar raramente por negocios, una vez al trimestre como mucho. Ahora se convirtió en algo habitual. 2 o 3 veces al mes acudía a reuniones importantes con clientes. Volvía tarde, oliendo a alcohol caro y a algo más, algo que no quería admitir. Empecé a notar que se miraba al espejo más a menudo, que elegía su ropa con más cuidado. Se compró una colonia nueva, llevaba años usando la misma. Empezó a teñirse las canas, al principio de forma imperceptible, luego cada vez más atrevida. «Es para el trabajo», me dijo. «Necesito parecer más joven. Los clientes confían más en mí». Nuestros amigos comunes también notaron el cambio. En la fiesta de los Thompson, Jack apenas me dirigió la palabra, pero estaba enfrascado en una animada discusión con la joven esposa de nuestro vecino. Vi cómo nos miraban los demás, con lástima, con comprensión, con condena, pero lo peor fue que empecé a dudar de mí misma. A los 54 años, de repente empecé a mirarme al espejo con ojo crítico, arrugas alrededor de los ojos, canas. Mi figura ya no era tan esbelta. Empecé a preguntarme, ¿quizá era culpa mía? ¿Tal vez debería haberme cuidado más? ¿Debería haber pasado menos tiempo con los libros y más en los salones de belleza? Una noche encontré un recibo de una joyería en su chaqueta. Era un colgante muy caro. Nunca me habían regalado nada igual. Se acercaba San Valentín y pensé que tal vez era una sorpresa para mí. Pero la fiesta llegó y pasó, y lo único que recibí fue una tarjeta y una caja de bombones del supermercado. Nuestros hijos siguieron notando los cambios. Elizabeth dijo una vez: «Mamá, papá se ha vuelto de alguna manera diferente». No fue al concierto escolar de Emma, mi nieta, aunque prometió venir. Antes no se perdía este tipo de eventos. Catherine añadió: «Y el dinero...». Se volvió extraño con el dinero. Cuando le pedí que me ayudara con las reparaciones de la guardería, me dijo que era un momento difícil y que no tenía dinero. Pero vi nuestras cuentas. Teníamos suficiente dinero. Es más, la empresa de Jack prosperaba, tenía premios y nuevos proyectos. Entonces, ¿a dónde iba el dinero? Y ahora, sentada en nuestro dormitorio y repasando todos estos recuerdos, me doy cuenta de que lo sabía. En algún lugar de mi interior sabía la verdad, pero no quería verla. No quería admitir que mi mundo, que había estado construyendo durante 32 años, podía desmoronarse como un castillo de naipes. Mañana es viernes. Iremos a casa de Michael otra vez. Y de nuevo, Ruby estará allí con su sonrisa impecable y sus ojos de miel. Y de nuevo fingiré no darme cuenta de cómo le brillan los ojos a mi marido cuando se acerca a nuestra mesa. Pero algo ha cambiado en mí. Tal vez sea la conversación con Margaret, tal vez sean las lágrimas de Elizabeth por perderse el concierto de su nieta, o tal vez simplemente haya llegado el momento de abrir los ojos y afrontar la verdad. No puedo seguir ignorando estas sospechas. No puedo fingir que todo va bien. Hay que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo puedo pillar a mi marido en una mentira? Y lo más importante, ¿quiero saber la verdad? Estas preguntas me dan vueltas en la cabeza, no me dejan dormir. Y a mi lado, Jack duerme plácidamente, tal vez soñando con su Ruby de ojos miel. Y siento que algo nuevo nace dentro de mí. No solo sospecha o resentimiento, sino determinación. La determinación de averiguar la verdad, por amarga que sea.
Porque a veces lo peor no es la verdad en sí, sino esta incertidumbre agotadora, este «y si» constante, estas noches sin dormir y pensamientos, pensamientos, pensamientos. Quizás sea el momento de actuar, pero antes tengo que pensarlo bien y trazar un plan. Porque si mis sospechas se confirman, tengo que estar preparada para todo. Dicen que a veces un pequeño detalle puede cambiar toda tu vida. Para mí, ese detalle fue un trozo de papel, un recibo de hotel ordinario encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Jack. Aquella noche ni siquiera estaba buscando nada en particular, simplemente estaba preparando la ropa de mi marido para la tintorería como había hecho cientos de veces antes. Recuerdo aquel momento tan claramente como si fuera ayer. Ya estaba oscureciendo fuera y encendí la lámpara de mesa del salón, la que Jack me había regalado por nuestro 20º aniversario. Saqué cosas de sus bolsillos, como de costumbre, una cartera, unos recibos de la tienda, algunos papeles, y de repente estaba este recibo del Hotel Riverside. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que debía haber almorzado allí con unos clientes, pero algo me hizo mirarlo más de cerca. La fecha era el 15 de marzo. Recordaba muy bien ese día. Jack dijo que tenía negociaciones importantes en la oficina, que estaría ocupado todo el día. Incluso quería llevarle el almuerzo, pero se negó, diciendo que pedirían a domicilio, y ahora tenía un recibo del hotel delante de mí. No del restaurante, no de la cafetería, del hotel. Y la hora del pago eran las 16, mitad de la jornada laboral, cuando se suponía que debía estar en esas importantes negociaciones. Me temblaban las manos. Me senté en la silla, sosteniendo aún aquel trozo de papel que de repente me pareció tan pesado como una piedra. Todos los pequeños detalles que había notado últimamente, retornos tardíos del trabajo, llamadas misteriosas, corbatas nuevas, pasaron por mi mente. Tal vez sea un error, pensé. Quizás estaba realmente allí por negocios. Pero entonces, ¿por qué mintió sobre las negociaciones? ¿Y por qué un hotel y no una oficina o un restaurante? Fui al ordenador y encontré la página web del Riverside. Resultó que no era solo un hotel, era uno de los hoteles más románticos de nuestra ciudad. El lugar perfecto para una escapada romántica, decía su página web. Las fotos mostraban lujosas habitaciones con vistas al río, velas, pétalos de rosa en las camas. Se me revolvió el estómago. Literalmente, me sentí mal físicamente y corrí al baño. Allí, inclinada sobre el lavabo, intenté recomponerme. «Cálmate, Nora», le dije a mi reflejo en el espejo. «No puedes sacar conclusiones precipitadas». Pero las conclusiones ya se estaban sacando solas. El cuadro se estaba armando, lenta y dolorosamente, pero inevitablemente, como un puzzle en el que cada pieza encuentra de repente su lugar. Volví al salón y me senté con nuestro álbum familiar. Pasé las páginas mirando las fotos de nuestra vida juntos. Aquí estamos jóvenes, recién casados. Aquí el nacimiento de nuestras hijas, vacaciones, fiestas, cumpleaños, 32 años de felicidad. Al menos yo creía que era felicidad. El teléfono vibró, un mensaje de Jack. «Hoy llegaré tarde, tengo una reunión importante con inversores». Miré el reloj, eran las 7 de la tarde. Otra reunión importante. Me pregunté en qué hotel. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada de Elizabeth, nuestra hija mayor. «Mamá, estás rara. ¿Ha pasado algo?» «No, cariño, todo va bien». Mentí, intentando sonar normal. «Solo estoy un poco cansada». «¿De verdad?» «Ayer vi a papá en la ciudad. Estaba un poco tenso y no estaba solo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Con quién estaba? Con una mujer joven. Pensé que tal vez una nueva empleada, pero se comportaban de forma tan extraña. Papá ni siquiera se fijó en mí, a pesar de que estaba a pocos metros. Sentí que se me secaba la boca. ¿Qué aspecto tenía?
Alta, delgada, pelo castaño, ya sabes, como la camarera de Michaels. Caminaban en esa dirección, por cierto. Ruby. Era Ruby. Estaba seguro de ello. Después de hablar con mi hija, no podía quedarme quieto. Caminé por la casa, repasando cada detalle de los últimos meses. Recordé cómo la semana pasada había encontrado en su coche una horquilla de mujer, de color castaño. Dijo que iba a llevar a un colega. Ahora entendía a qué Shibi. Llamé a Margaret. Necesitaba alguien con quien hablar, alguien en quien confiar. Nora querida, llevo mucho tiempo queriendo contarte algo. Empezó con cautela. La semana pasada vi a Jack con una joven en el centro comercial. Estaban mirando unas joyas. Ahí estaba. El recibo de la joyería que encontré hace un mes. No quería decírtelo. Pensé que podría ser un malentendido, continuó Margaret, pero después de ese recibo del hotel, Nora, tienes que hacer algo. ¿Cómo qué? Pregunté cansada. Hacer una escena, empezar a seguirle, contratar a un detective. Quizá la última opción no sea tan mala, dijo mi amiga con cautela. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verlo. Necesito pensarlo. Todo esto es demasiado. Después de la conversación, subí a nuestro dormitorio. Abrí el armario de Jack y empecé a revisar metódicamente cada bolsillo, cada bolso. Encontré algunos recibos más de restaurantes caros, a los que nunca habíamos ido juntos, recibos de tiendas de ropa de mujer, y otro recibo de hotel, esta vez del Gran Plaza, de la semana pasada. Me senté en la cama tratando de entenderlo todo. 32 años de matrimonio, 2 hijas, 3 nietos. ¿Era real todo este tiempo? ¿O había estado viviendo en mi propio mundo imaginario, donde Jack era el hombre perfecto y nuestro matrimonio era un modelo? La cerradura sonó abajo. Jack había vuelto. Reuní rápidamente todos los recibos que pude encontrar y los escondí en mi joyero. Luego me miré en el espejo, intentando poner una expresión tranquila en mi rostro. «Cariño, ya estoy en casa», oí su voz desde el piso de abajo. Bajé las escaleras. Estaba en el pasillo, quitándose la chaqueta. Olía a perfume caro, pero no al que yo le había regalado. «¿Cómo ha ido la reunión?», le pregunté, intentando sonar normal. «Fue genial». Sonrió, pero no me miró a los ojos. «Voy a darme una ducha». Le vi subir las escaleras y pensé en aquel cheque de Riverside, en la horquilla, en sus mentiras. Y en ese momento tomé una decisión. No voy a hacer un berrinche, no gritaré ni acusaré. Voy a observar, recogeré pruebas, y cuando llegue el momento, actuaré. Porque fue solo la primera grieta, pero sentí que vendrían otras, y cuando finalmente todo se resquebraje, tengo que estar preparado. Aquella noche apenas dormí. Estaba tumbada junto a mi marido, escuchando su respiración constante y pensando, ¿con quién está soñando ahora? ¿Conmigo? ¿O con una joven camarera de ojos color miel? Y por la mañana empecé a actuar. Lo primero que hice fue coger un cuaderno aparte. Allí empecé a anotarlo todo, fechas, horas, lugares, importes de los recibos, cada detalle, cada incoherencia en sus historias. Si mi mundo se desmorona, quiero saber por qué y cómo. Y también decidí que no habría más lágrimas, al menos no ahora. Ahora es el momento de tener la mente fría y un plan claro, porque si mis sospechas se confirman, tengo que estar preparada para cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Después de encontrar el recibo del hotel, mi vida se convirtió en una especie de serie de detectives. Solo en los programas de televisión todo es bonito y dramático, mientras que en la vida real es doloroso y humillante, sobre todo cuando te das cuenta de que tienes que vigilar a la persona con la que has vivido más de 30 años. Al principio, intentaba hacerlo todo yo misma. Anotaba en mi cuaderno cuando volvía tarde, le revisaba los bolsillos. Sí, ya sé que está mal, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Incluso una vez le seguí en taxi cuando dijo que iba a una reunión importante. Condujo directamente a casa de Michael. Ruby trabajaba ese día.
pero entonces me di cuenta de que no podía hacerlo sola. Me temblaban las manos cada vez que veía un nuevo cheque sospechoso o le oía susurrar a alguien por teléfono. Empecé a dormir mal y perdí 5 kilos. Elizabeth ya había empezado a sospechar algo. Me llamaba todos los días para preguntarme si estaba bien, y entonces me decidí. Llamé a Margaret, que siempre sabe qué hacer en estas situaciones. «Necesitas un profesional», me dijo. «Conozco a un detective privado. Ayudó a mi hermana cuando estuvo en una situación similar». «¿En serio?» Dudé durante un buen rato. Parecía que contratar a un detective era de alguna manera demasiado, como si estuvieras cruzando algún tipo de línea, después de la cual no hay retorno. Pero no vi otra salida. El señor Baker, nombre del detective, resultó no ser en absoluto como me había imaginado. No llevaba gabardina de cuero ni gafas oscuras. Era un hombre de mediana edad, más parecido a un contable. Escuchó atentamente mi historia sin interrumpirme, solo de vez en cuando tomaba algunas notas en su cuaderno. «Señora Nora», me dijo cuando terminé mi relato, «por desgracia, estos casos ocurren más a menudo de lo que usted cree. Pero primero asegurémonos de que sus sospechas están justificadas». Me pidió una foto de Jack, su horario de trabajo y una lista de lugares donde podría haber conocido a Ruby. Cuando mencioné Riverside, sonrió extrañamente. «Me suena familiar», dijo. La primera semana de vigilancia no produjo nada concreto. Jack fue a trabajar, se reunió con clientes, todo como de costumbre. Empezaba a pensar que tal vez todo era paranoia mía. Quizás me lo estaba imaginando todo. Y entonces llegó la primera foto. Recuerdo ese momento. Estaba sentada en la cocina bebiendo té cuando recibí un mensaje del señor Baker. «Mira el archivo adjunto», escribió. Me temblaban las manos al abrir la foto, y ahí estaba, Jack entrando en Riverside. No solo, con Ruby. Ella lo toma de la mano, riendo. Lleva el mismo vestido que vi en el recibo de la boutique, el que él dijo que iba a comprar para Elizabeth. Miré la foto durante mucho tiempo. Intenté encontrar alguna otra explicación. Quizá fuera una reunión de negocios, pero ¿quién celebra reuniones de negocios en un hotel? ¿Y por qué ella está tan cerca de él? ¿Y por qué ambos parecen tan felices? Al día siguiente recibí algunas fotos más. Salen de un restaurante. Están sentados en una cafetería y él le acaricia la mano. Entran en una joyería, la misma en la que encontré el recibo. El señor Baker fue muy delicado. No sacó ninguna conclusión, solo me dio los hechos. Pasaron 3 horas en el hotel. Escribió en uno de sus mensajes. Luego fueron a cenar a la luna. Su marido pagó la cuenta. ¿Sabes cuál es la peor parte? Ver cómo tu marido trata a otra mujer. La forma en que le sonríe, como solía sonreírme a mí. La forma en que le arregla el pelo con cuidado, un gesto tan familiar. Cómo le coge la mano, con ternura, como si temiera rompérsela. Y aún peor es verle llegar a casa después de esos encuentros. Me besa en la mejilla, me pregunta cómo me ha ido el día. Me habla de negociaciones importantes y reuniones con clientes. Mentira tras mentira, día tras día. Una semana después, el señor Baker trajo un informe completo. Todo estaba allí, fechas, lugares, cantidades de las cuentas. Resultó que se reunían regularmente, 2 o 3 veces por semana. Siempre el mismo escenario, hotel, cena, a veces un paseo por la ciudad. «¿Qué va a hacer?», preguntó el señor Baker mientras me entregaba la carpeta de pruebas. Sinceramente, no lo sabía. Una parte de mí quería montar una escena, echarle en cara todas esas fotos. Otra parte de mí quería hacer las maletas y desaparecer sin dar explicaciones. Pero aún había una tercera parte, la parte que quería venganza. No solo un divorcio o un escándalo, sino una venganza de verdad. «Necesito tiempo», le dije. «Sigue vigilando». Esa noche me senté en nuestro dormitorio durante mucho tiempo, mirando viejas fotografías. Aquí estamos jóvenes, recién casados. Aquí el nacimiento de nuestras hijas. Navidades,
cumpleaños, vacaciones, tantos recuerdos, tantos momentos felices. ¿Y ahora qué? ¿Era todo mentira? Jack llegó tarde a casa, como de costumbre. Olía a su perfume, un aroma dulce y floral. Ni siquiera intentó ocultarlo. ¿Un día duro?, pregunté, tratando de sonar normal. Sí, mucho trabajo, respondió, sin mirarme a los ojos. Voy a darme una ducha. Lo vi subir las escaleras y me pregunté cuánto tiempo más iba a durar esto. ¿Cuánto tiempo más voy a aguantar esta mentira? Y entonces se me ocurrió una idea. Dentro de 2 meses cumple 60 años. Ya hemos empezado a planear la celebración. Todo el mundo estará allí. Familia, amigos, colegas. Quizás sea el momento perfecto para decir la verdad. Saqué una carpeta de pruebas y empecé a planificar. Si mi mundo se desmorona, que sea bajo mis condiciones, y que todo el mundo sepa la verdad, no solo sobre su infidelidad, sino también sobre cómo gastó nuestro dinero común en su amante. Quizás esto sea cruel. Tal vez no sea la mejor manera de resolver el problema. Pero ¿sabes qué? Después de 32 años de matrimonio, merezco la verdad. Y si él no puede decirla por sí mismo, yo lo haré por él. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar y seguir reuniendo pruebas. El señor Baker dice que están planeando un viaje para el fin de semana, un viaje de bolso, por supuesto. Me pregunto qué dirán sus colegas cuando se enteren de dónde y con quién celebra sus reuniones de negocios. Mientras tanto, sigo desempeñando el papel de esposa atenta. Preparo cenas, le pregunto por su trabajo y planifico su aniversario. Ni siquiera sospecha que lo sé todo, que cada vez que dice que trabaja hasta tarde, recibo una foto de un hotel o un restaurante. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Se ha vuelto más atento en casa. Me trae flores, me hace cumplidos. Supongo que se siente culpable, o solo está tratando de desviar las sospechas. Pero ahora veo a través de todo, cada mentira, cada excusa. A veces me sorprendo pensando, ¿qué pasará cuando se sepa la verdad? ¿Cómo afectará a nuestras hijas? ¿En nuestros nietos? Pero entonces recuerdo todas esas fotos, todas esas mentiras, y me doy cuenta de que merecen saber la verdad. Todo el mundo la merece. Mientras tanto, estoy esperando. Estoy reuniendo pruebas. Y me preparo para el día en que por fin pueda quitarme esta máscara y mostrar a todo el mundo la verdadera cara de mi hombre, Beam Down. Después de recibir las fotos del detective, empecé a preocuparme por el dinero. Ya sabes, cuando llevas un presupuesto familiar durante 32 años, empiezas a darte cuenta de cualquier gasto inusual. Y últimamente ha habido más y más gastos de este tipo. Al principio me di cuenta de que nuestros ahorros conjuntos habían empezado a disminuir, no de forma crítica, pero sí lo suficiente como para preocuparme. Jack siempre decía que eran gastos del negocio, que todo volvería pronto con beneficios. Y yo le creía, o mejor dicho, me obligué a creer. Esa mañana estaba sentada en la cocina, mirando los extractos bancarios. Elizabeth había llamado el día anterior, pidiendo ayuda para la renovación de la guardería de la pequeña Emma. Siempre que podía, ayudaba económicamente a los niños. Pero esta vez, Jack dijo que no tenía dinero y que la empresa atravesaba un período difícil. Algo no parecía ir bien. La empresa prosperaba. Lo sabía porque a menudo le oía hablar con sus socios. Nuevos proyectos, grandes contratos. Entonces, ¿a dónde iba el dinero? Decidí comprobar nuestra cuenta conjunta con más detalle. Imprimí los extractos de los últimos 6 meses y empecé a analizar cada transacción. Y entonces empezaron a aparecer cosas extrañas. Regularmente se transferían grandes sumas a otra cuenta. Al principio pensé que se trataba de gastos de empresa, pero las cantidades eran demasiado redondas y regulares. Decidí ir al banco. Llevé todos los documentos y concerté una cita para una consulta. Una joven empleada del banco, Linda, me escuchó atentamente. Cuando le enseñé los extractos, frunció el ceño. «Señora Nora,
Estas transferencias van a una cuenta privada abierta por su marido hace 3 meses. ¿No lo sabía? No, no lo sabía. Durante 32 años solo tuvimos cuentas conjuntas. ¿Por qué de repente necesitaba una separada? ¿Puedo conocer los detalles de esta cuenta? Desgraciadamente, no. Es información confidencial. Pero como el dinero se transfiere desde tu cuenta conjunta, tienes derecho a conocer los datos de las transferencias. Cuando llegué a casa, empecé a hacer cuentas. En los últimos 3 meses, había transferido casi $50,000 a esa cuenta. 50,000. Era nuestro dinero ganado en común. Dinero que se suponía que iba a ir a la educación de los nietos, a ayudar a los niños a nuestra vejez. Y entonces recordé todos los gastos que vi en los recibos. Restaurantes caros, hoteles, regalos. Dios mío, ese colgante de la joyería costó 5,000. Y eso era solo lo que yo sabía. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. Me quedé tumbada mirando al techo y pensando, ¿cuánto más? ¿Cuánto de nuestro dinero se gastó en ella? Y lo más importante, ¿por qué? Es que estos 32 años no significan nada. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Contraté a un asesor financiero. El señor Green resultó tener mucha experiencia en estos casos. Por desgracia, estas situaciones no son infrecuentes, dijo mientras hojeaba los documentos. Pero es bueno que se haya dado cuenta ahora. Tenemos que actuar con rapidez para proteger sus intereses. Me aconsejó que hiciera copias de todos los documentos financieros y que guardara todos los recibos y extractos. Puede que lo necesites más adelante, me dijo, y ambos sabíamos a qué se refería. Una semana después, encontré otra cosa: los documentos del contrato de alquiler de un apartamento caro en el centro de la ciudad. Jack los había dejado Brookie en el bolsillo de su chaqueta. La inquilina es Ruby Morrison, y el pago se hizo desde la misma cuenta privada. Todo encajaba. No solo estaba engañando, estaba retirando sistemáticamente nuestro dinero conjunto, dinero que habíamos ganado juntos todos estos años, y lo gastaba en una joven amante. Y luego estaba la tarjeta de crédito, una nueva de la que yo no sabía nada. Accidentalmente vi un extracto en su oficina. Compras en boutiques, spas, joyerías, todo para ella. Mientras se negaba a ayudar a nuestros hijos, alegando dificultades financieras, Catherine, nuestra hija menor, pidió ayuda recientemente para el pago inicial de una casa. Jack se negó, diciendo que no tenía dinero de sobra, pero esa misma semana le compró a Ruby un bolso Gucci nuevo. Vi el recibo, $3,000. ¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera trató de ocultarlo. Era como si estuviera seguro de que nunca lo adivinaría, comprobaría o preguntaría. Estaba tan acostumbrado a mi confianza que se creía invulnerable. Una tarde, estaba sentada en su despacho, revisando documentos. Me encontré con una carpeta que ponía personal. Dentro había documentos de acciones que había comprado a su nombre, acciones de nuestra empresa común, la empresa que habíamos construido juntos todos estos años. Era demasiado. Una cosa era gastar dinero en regalos y entretenimiento, pero invertir en su futuro. A nuestra costa, hice copias de todos los documentos, cada recibo, cada extracto, cada contrato. Hice una lista detallada de todos los gastos, hoteles, restaurantes, regalos, alquiler del apartamento. Era una cantidad impresionante. Y entonces empezó a planificar. Se acercaba su aniversario y quería que todo el mundo supiera la verdad. No solo sobre la traición, sino también sobre cómo administraba nuestro dinero común. Cómo robó a su propia familia por el bien de su joven amante. Al mismo tiempo, empecé a prepararme para lo peor. Abrí una cuenta separada a mi nombre y poco a poco fui transfiriendo allí parte del dinero de mis ingresos personales. No mucho, no quería rebajarme a su nivel, pero era suficiente para tener un colchón de seguridad. También recurrí a un abogado, el mismo que nos ayudó con los documentos de la casa. Me aconsejó reunir todas las pruebas del fraude financiero.
Esto puede tener un impacto significativo en la división de la propiedad, dijo. Jack no sospechaba nada. Continuó con sus reuniones de negocios y luego transfirió el dinero a su cuenta privada. Y seguía reuniendo pruebas y esperando el momento oportuno. Un día se dejó el teléfono en casa. Nunca comprobé sus mensajes, me parecía una humillación. Pero esta vez no pude resistirme. Encontré su correspondencia. Hablaban de planes conjuntos, viajes, compras, incluso planes para el futuro, y todo por nuestro dinero común. Entonces me di cuenta de que no era solo una aventura. Estaba planeando un futuro con ella. Estaba invirtiendo nuestro dinero en ella, proporcionándole una vida cómoda. Mientras yo... ¿Y yo qué? 32 años de lealtad, una vida juntos, hijos, nietos. Todo esto resultó no tener valor para él. Simplemente tomó y tachó todo por el bien de una joven que podría ser su hija. ¿Y sabes qué? No lloré más. No había lágrimas, ni histeria, solo fría determinación. Si cree que puede robarnos nuestro futuro juntos tan fácilmente, está muy equivocado. Seguí recopilando documentos y sistematizando las pruebas. Cada cheque, cada estado de cuenta, cada documento. Todo formaba una imagen única de su traición. No solo conyugal, sino también financiera. También pensé en nuestros hijos, en cómo se negaba a ayudarles, alegando falta de dinero, en que le creían porque nunca mentía, en cómo no solo me robaba a mí, sino también a ellos, y decidí que ya era suficiente. Su aniversario no será solo un día de denuncia de su traición, sino también un día de la verdad financiera. Que todos vean su verdadero rostro, que sepan el precio de su nuevo amor. Mientras tanto, espero y reúno pruebas. Cada día se acerca más el momento de la verdad, y cuando llegue estaré preparado, con pruebas, con documentos, con la verdad. Porque a veces la peor traición no es la que destruye el corazón, sino la que destruye la confianza y un futuro común. Y hay que pagar por ello, literal y figuradamente. Después de reunir todos los documentos financieros y las pruebas de los gastos de Jack, llegó el momento de actuar con más decisión. Sabía que no podía encargarme de todos los asuntos legales yo sola, así que decidí ponerme en contacto con un abogado. No el que atendía a nuestra familia, era un amigo de Jack. Necesitaba a alguien independiente, alguien que protegiera mis intereses. Margaret me recomendó a Richard Turner, un abogado con experiencia especializado en derecho de familia. Me dijo que había ayudado a una amiga suya en una situación similar. Llamé a su despacho y concerté una cita para una consulta. El despacho del señor Turner estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo. Nada pomposo. Todo era muy sencillo y profesional. Su secretaria, una mujer de mediana edad, me acompañó al despacho. El señor Turner era un hombre de unos 60 años, de mirada atenta y modales tranquilos. Escuchó atentamente mi historia sin interrumpirme, solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. Señora Nora, dijo, cuando hube terminado mi relato, ha hecho usted lo correcto al empezar a reunir pruebas. Pero revisémoslo todo por orden. Saqué una carpeta de documentos, todos aquellos extractos bancarios, recibos, copias del contrato de alquiler de Ruby. Revisaba metódicamente cada papel, deteniéndose a veces para hacer anotaciones adicionales. En primer lugar, el hecho de que su marido haya abierto una cuenta separada y esté transfiriendo dinero de la cuenta conjunta sin su consentimiento es un serio motivo de preocupación. En segundo lugar, el uso de fondos comunes para mantener a una amante es algo que el tribunal tendrá definitivamente en cuenta a la hora de dividir los bienes. Me senté y le escuché explicar los detalles legales. Resulta que lo que Jack estaba haciendo con nuestro dinero común tenía graves consecuencias legales. ¿Y las acciones de la empresa que compró a nombre de ella?, le pregunté. Como la empresa se creó durante el matrimonio, se considera propiedad conyugal. Transferir acciones a un tercero sin su consentimiento puede ser impugnado.
Me aconsejó que no le demostrara a Jack que lo sabía todo por el momento. En su lugar, me sugirió que siguiera reuniendo pruebas, cada recibo, cada declaración, cada documento que pudiera demostrar su fraude financiero. Y una cosa más, añadió, deberías hacer copias de todos los documentos importantes y guardarlos en un lugar seguro. Si no estás en casa, usa una caja de seguridad. Ese mismo día alquilé una caja de seguridad y metí en ella todas las pruebas que había reunido. Era una sensación extraña, como si me estuviera preparando para la guerra. En cierto modo, así era. El señor Turner también me aconsejó que llevara un diario detallado en el que anotara todos los gastos sospechosos, las fechas y las cantidades. Esos detalles pueden parecer insignificantes ahora, pero pueden convertirse en pruebas importantes más adelante, me explicó. Empecé a hacer un seguimiento sistemático de todas las transacciones financieras de Jack. Resultó que, además de alquilar un apartamento para Ruby, también pagaba su tarjeta de crédito, compraba regalos caros y pagaba las vacaciones. Un día, mientras revisaba los documentos de su despacho, sí, sé que está mal, pero me obligó a hacerlo, encontré un plan para su próximo viaje a Europa. Todo estaba reservado para el mes siguiente, justo después de su aniversario. Hoteles de 5 estrellas, primera clase en el avión, todo lo mejor. Y todo ello a costa de nuestro dinero común. Mostré estos documentos al señor Turner durante nuestra siguiente reunión. Los miró detenidamente y los añadió a nuestro expediente. Esta es una buena prueba de cómo está gestionando los fondos conjuntos, dijo, pero necesitamos más. Sigue las transacciones financieras. Y así lo hice. Cada día traía nuevos descubrimientos. Resultó que Jack no solo estaba transfiriendo dinero a su cuenta privada, sino también sacando un préstamo garantizado por nuestra propiedad conjunta, sin mi conocimiento, por supuesto. El señor Turner explicó que se trataba de una violación grave. No tenía derecho a pedir un préstamo garantizado por los bienes comunes sin tu consentimiento, dijo. Desarrollamos un plan de acción detallado. En primer lugar, seguiríamos reuniendo pruebas. Luego, presentar una solicitud de división de bienes. Y lo más importante, elegir el momento adecuado para todo esto. Tu idea con el aniversario, dijo el señor Turner, podría funcionar, pero tenemos que hacerlo todo bien. Cada documento debe estar en orden. Pasé horas clasificando y organizando todas las pruebas. Los extractos bancarios estaban fechados, los recibos estaban ordenados por categorías de gastos, los documentos sobre propiedades y existencias estaban listos. El señor Turner también me aconsejó hacer copias de todos los correos electrónicos y mensajes que encontré en el teléfono de Jack. Los correos electrónicos también pueden ser pruebas, me explicó. Una tarde, mientras estaba sentada en el despacho del señor Turner revisando otro lote de documentos, dijo algo que me hizo pensar. Sabe, señorita Nora, en mis 30 años de práctica he visto muchos casos como este, pero rara vez he visto a alguien tan metódico y tranquilo al respecto. Me sorprendió mi propia calma. Tal vez todo este trabajo con documentos, todos estos detalles legales me ayudaban a no pensar en el lado emocional del caso, en el dolor de la traición, en los años perdidos, en la confianza rota. El señor Turner también me ayudó a preparar documentos para proteger mis intereses financieros. Una vez que todo salga a la luz, me explicó, Jack puede intentar bloquear tu acceso a las cuentas conjuntas. Tenemos que estar preparados para eso. Abrimos una cuenta separada a mi nombre en otro banco y poco a poco transferimos allí parte de mis ahorros personales. No todos, no quería rebajarme a su nivel, pero lo suficiente para tener un colchón financiero. ¿Y la casa?, le pregunté una vez. Era nuestra casa juntos, comprada 5 años después de casarnos. Tantos recuerdos, tantos años. La casa es propiedad comunitaria, respondió el señor Turner. Dadas todas las circunstancias, especialmente la forma en que tu marido ha gestionado los fondos comunitarios,
tienes muchas posibilidades de conservarla. También discutimos el tema de la empresa. Resultó que, como se había creado durante el matrimonio, yo tenía derecho a una parte de las acciones. Incluso las acciones que Jack había transferido a Ruby podían discutirse. Pero lo más importante, dijo el señor Turner, es acertar con el momento oportuno. Si quieres hacerlo en el aniversario, tenemos que tenerlo todo preparado. Cada documento, cada prueba tiene que ser perfecta. Y así nos preparamos. Día tras día, documento tras documento. Yo seguía comportándome como si nada, preparando cenas, hablando de los planes para el aniversario, sonriendo cuando Jack hablaba de sus reuniones de negocios. Y por la noche me sentaba en el despacho del señor Turner, revisando documentos y preparándome para el día en que por fin pudiera revelar la verdad. No solo sobre la traición, sino sobre el robo sistemático y planificado de nuestro futuro común. ¿Estás preparada para esto?, preguntó el señor Turner durante nuestra última reunión antes del aniversario. Miré la gruesa carpeta de pruebas, todos esos documentos que contaban la historia de la traición, no solo emocional, sino también financiera. Y respondí, sí, estoy preparada, más que preparada. Ahora solo quedaba esperar. Esperar y seguir representando el papel de esposa feliz. Unos días más y todo cambiará. Y que Jack sepa que no es el único que sabe planificar y actuar metódicamente. Mientras tanto, sigo recopilando los últimos detalles, las últimas pruebas. Cada documento, cada recibo, es un ladrillo en el muro de la verdad que pronto se derrumbará sobre él. Y cuando lo haga, estaré preparado, con documentos, con pruebas, con un plan de acción. Porque a veces la mejor venganza no es un escándalo ruidoso, sino un cálculo frío y metódico. Y esto lo aprendí del mejor maestro, el propio Jack. Después de todas las conversaciones con mi abogado y la recopilación de pruebas, me di cuenta de que tenía que hablar con Ruby. No para causar un escándalo, no, ya había superado eso. Solo quería mirarla a los ojos, entender qué clase de persona era y tal vez aprender algo nuevo sobre toda la situación. Conocía su horario en el restaurante. Después de tantos años visitando Michael's, era fácil. Decidí ir a una hora en la que normalmente había pocas visitas al final de su turno de mañana. Elegí la mesa habitual de Jack y yo, la misma en la que habíamos pasado tantas tardes. Cuando Ruby me vio sola, sin Jack, se puso claramente nerviosa. Pero aún así se acercó con su sonrisa profesional y me preguntó si podía traerme té verde con limón, como de costumbre. Sorprendentemente, me quedé completamente tranquila. Me quedé mirándola y pensé, aquí está, la mujer por la que mi marido está dispuesto a renunciar a 32 años de nuestra vida. Cuando trajo el té, le pedí que se sentara y habláramos. Al principio intentó negarse, mirando a las otras mesas, pero casi no había visitantes, así que no pudo rechazarme. No me anduve por las ramas. Inmediatamente le pregunté por la duración de su relación con Jack. Al principio intentó negarlo todo, pero cuando empecé a enumerar los hechos, el hotel Riverside, el apartamento alquilado, las acciones de la empresa a su nombre, palideció visiblemente. Estaba claro que no esperaba que yo supiera tanto. Al principio, Ruby intentó zafarse, diciendo algo sobre que no todo era como yo pensaba. Pero entonces, probablemente por culpabilidad o simplemente por el deseo de hablar, empezó a contármelo. Resultó que Jack le había contado algunas historias clásicas sobre cómo nuestro matrimonio solo existe sobre el papel, que vivimos juntos solo por costumbre y que él estaba planeando el divorcio. Me sorprendió lo ingenua que era al creer eso. O tal vez solo le convenía creerlo. Me contó cómo Jack la convenció de sus sentimientos, cómo le prometió un futuro juntos. Hablaba de ello con un extraño orgullo, como si realmente creyera que su relación era especial. Cuando le recordé todos los gastos,
recibos de boutiques, facturas de restaurantes, alquiler del apartamento y que todo ello se había pagado con nuestro dinero común, volvió a sentirse confusa. Resultó que Jack le había asegurado que todo era su dinero personal. Por supuesto, no le dijo que se suponía que el dinero se utilizaría para la educación de nuestros nietos. Le hablé de sus promesas de hacía 30 años, de cómo habíamos construido una vida juntos, ganado todo lo que teníamos. Intentó defenderse diciendo que ahora todo era diferente, que él era feliz con ella. Pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Cuando mencioné el próximo aniversario de Jack y que pensaba hacer un pie especial contándole a todo el mundo la verdad, se asustó de verdad. Quizá solo entonces empezó a darse cuenta de la situación en la que se encontraba. Le hablé de nuestros hijos, de cómo Jack se había negado a ayudar a su hija menor con el pago inicial de la casa, alegando falta de fondos disponibles, y al día siguiente le había comprado a su amante un bolso de 3,000. Ella le habló de los 50,000 que él había transferido a su cuenta privada en los últimos 3 meses. Ruby se echó a llorar, en silencio, tratando de ocultar sus lágrimas. Dijo que realmente creía en su amor. Incluso sentí un poco de lástima por ella, era tan joven, tan ingenua. Pero de todos modos le hablé de todas las pruebas que tenía. Los cheques, las declaraciones, los documentos, incluso la correspondencia del teléfono de Jack. Antes de irme, le advertí sobre las acciones de la empresa que Jack había registrado a su nombre. Le expliqué que no eran válidas porque él no tenía derecho a transferirlas sin mi consentimiento. Le di 2 semanas antes del aniversario para que pensara en ello, en las consecuencias, en cómo reaccionaría la gente cuando se enterara de la verdad. Le dejé una buena propina, como siempre. Tal vez fuera mezquino por mi parte, pero quería demostrar que aún tenía el control, que aún podía ser generosa. Sorprendentemente, me sentí mejor después de aquella conversación. Quizá porque por fin miré a los ojos a la persona que me estaba destrozando la vida, o quizá porque vi que ella también era una víctima de sus mentiras, de sus manipulaciones. En casa, anoté todo con detalle en mi diario, cada palabra de nuestra conversación. Lo añadí a la carpeta de pruebas, otro paso hacia el descubrimiento de la verdad. Por la noche, Jack llegó a casa como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla y me preguntó por mi día. Le dije que todo había ido genial, y era cierto, el día había sido productivo. Ahora solo queda esperar. Me pregunto si Ruby le contará nuestra conversación. ¿Estará tan asustado como para echarse atrás? ¿O tal vez decida luchar por su vaso? Pero ya no importa. En 2 semanas, todo cambiará y ninguna cantidad de lágrimas o excusas podrá detenerlo. Sigo desempeñando el papel de esposa cariñosa. Preparo cenas, hablo de planes para el aniversario, sonrío en respuesta a sus mentiras. Y espero el momento en que la verdad salga finalmente a la luz. A veces casi siento pena por Ruby. Casi. Después de todo, ella es víctima de sus mentiras, igual que yo. Solo que yo vi la luz después de 32 años, y ella aún tiene una oportunidad de salvarse. Sí, por supuesto, es lo suficientemente lista como para aprovecharla. Después de hablar con Ruby, finalmente me convencí de mi decisión de revelar la verdad en el aniversario de Jack. Ahora solo era cuestión de prepararlo todo adecuadamente para que ninguna prueba pudiera ser cuestionada. En primer lugar, me ocupé de las cuestiones organizativas de la propia celebración. Reservé un gran salón en el mismo restaurante que el de Michael. Sí, era un poco una cruel ironía por mi parte, pero quería que todo ocurriera exactamente donde empezó su aventura con Ruby. Envié invitaciones a todo el mundo, familia, amigos, colegas, socios. Jack estaba encantado con la forma en que estaba organizando todo. No tenía ni idea de la sorpresa que le estaba preparando. Al mismo tiempo, yo preparaba mis vasallos. En primer lugar, hice copias de todos los documentos financieros.
extractos bancarios que mostraban claramente las transferencias de dinero a su cuenta privada, recibos de hoteles, restaurantes, tiendas, todo lo que demostraba sus gastos en Ruby, documentos del alquiler del apartamento que alquiló para ella, incluso impresiones de su correspondencia que encontré en su teléfono. El señor Turner, mi abogado, me ayudó a tener todo en orden. Preparamos carpetas para cada invitado importante, sus socios, miembros del consejo de administración. Tenían que ver cómo Jack gestionaba no solo el dinero de la familia, sino también el de la empresa. Preparé una carpeta aparte para sus padres y su hermana. No solo contenía documentos financieros, sino también fotos del detective, Jack y Ruby en el hotel, en un restaurante, en una joyería, que vieran cómo era realmente su hijo y hermano ideal. Lo más difícil fue decidir cómo decírselo a los niños. Elizabeth y Catherine son mis hijas, no quería hacerles daño, pero tenían derecho a saber la verdad sobre su padre, sobre cómo se negaba a ayudarlas económicamente, alegando falta de dinero, mientras gastaba enormes sumas en su amante. Decidí hablar con ellos por separado el día antes del aniversario. Les preparé una carpeta aparte con pruebas, pero sin los detalles más dolorosos. Tenían que conocer la verdad, pero no toda su crueldad. Luego me ocupé de los detalles técnicos de la propia exposición. Encargué una pantalla grande para la presentación, aparentemente para mostrar un vídeo de celebración sobre la vida de Jack. En realidad, mostraría otras imágenes, las tomadas por el detective. Que todo el mundo viera cómo es un hombre de familia feliz. Con la ayuda de Margaret, desarrollé un plan de acción claro. Primero, la celebración habitual, brindis, felicitaciones. Después, el momento de los regalos familiares. Y luego, me levantaré y empezaré mi discurso. Un discurso que llevaba semanas perfeccionando, ensayando cada palabra en mi cabeza. Lo más difícil fue mantener la calma en casa, seguir cocinando cenas, discutiendo los detalles de las vacaciones, sonriendo ante sus mentiras sobre reuniones de trabajo. Cada vez que hablaba de las próximas vacaciones, de lo conmovedoramente que lo estaba organizando todo, me daban ganas de reírme en su cara. Pero aguanté. Una semana antes del aniversario hice los últimos preparativos. Volví a revisar todos los documentos, numeré las páginas de las carpetas, hice copias extra por si acaso. El señor Turner aprobó cada documento y confirmó que todo era legalmente correcto. Margaret me ayudó con la organización de los asientos. Pensamos en todo hasta el más mínimo detalle. Sus padres debían sentarse de modo que pudieran ver bien la pantalla. Los socios están al lado de los miembros del consejo para que puedan discutir lo que ven enseguida. Mis hijos están cerca de mí para que pueda apoyarles en este momento difícil. Incluso me aseguré de que los periodistas del periódico local estuvieran presentes en la fiesta, aparentemente para cubrir un acto social. En realidad, quería que el mayor número posible de personas se enterara de su desgracia. 3 días antes de la fiesta, me reuní con el gerente y el personal del restaurante. Le pedí a Ruby que no trabajara esa noche, no quería más drama, aunque tal vez ella no hubiera venido después de nuestra conversación. Jack estaba cada vez más entusiasmado con la fiesta. Le contaba a todo el mundo la sorpresa que le estaba preparando, lo cuidadosamente que lo estaba organizando todo. Incluso me compró un ramo de flores por primera vez en meses. Por lo visto, la culpa seguía despertando, y yo seguía sonriendo y asintiendo. Cocinaba sus platos favoritos, planchaba sus camisas, escuchaba sus planes de futuro, planes en los que se veía a sí mismo como marido, padre y abuelo ideal, planes que se harían añicos en pocos días. A veces, por la noche, cuando dormía a mi lado, le miraba y pensaba, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo una persona con la que había vivido 32 años se ha convertido en un extraño? Pero entonces recordaba todas sus mentiras, todas sus traiciones, todo el dinero que robó a la familia y recuperaba la determinación.
2 días antes del aniversario, ensayé mi discurso. Me puse delante del espejo y pronuncié cada palabra, cada pausa. Quería que no sonara como la histeria de una esposa traicionada, sino como la serena denuncia de un hombre que no solo me había traicionado a mí, sino a toda la familia. Guardé las carpetas con las pruebas en una caja de seguridad. No quería arriesgarme a que Jack las encontrara accidentalmente. Planeaba sacarlas la mañana del aniversario. También preparé un pendrive aparte con fotos y vídeos para mostrarlos en la pantalla. Al planear todo esto, no sentí ni alegría ni satisfacción, solo cansancio y un dolor sordo y profundo. Dolor por el hecho de que 32 años de mi vida se construyeran sobre una mentira, que la persona en la que más confiaba en el mundo fuera capaz de semejante mezquindad. Pero no iba a echarme atrás. Demasiado tiempo y esfuerzo había invertido en la preparación. Había que soportar demasiadas humillaciones. Era hora de mostrar a todos la verdadera cara de Jack. Que todos supieran lo que realmente es este marido y padre. Vaya. El día antes de la fiesta, revisé por última vez todos los documentos, todos los detalles del plan. Parecía que lo había previsto todo. Pero lo más importante es que estaba mentalmente preparado. Preparada para la conmoción de los invitados, las lágrimas de los niños, el enfado de sus padres. Estaba preparada para el hecho de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Y Jack seguía viviendo en su mundo ilusorio. Se estaba probando un traje nuevo para la fiesta, discutiendo conmigo la lista de invitados, planeando su discurso sobre los valores familiares y la lealtad. No tenía ni idea de que esta sería su última actuación como marido cariñoso y padre atento. ¿Y sabes qué? Ya no me sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer. Él mismo había elegido este camino. Decidió que podía mentir y robar impunemente a su propia familia. Ahora era el momento de pagar el precio. La noche anterior al aniversario, no pude dormir durante mucho tiempo. Me quedé tumbada pensando en el mañana, en cómo cambiarían nuestras vidas después de él. Pero no había miedo, solo una serena confianza en que estaba haciendo lo correcto, porque a veces la mejor venganza es simplemente la verdad pura, sin adornos, de la que no te puedes esconder. Y mañana todo el mundo sabrá esta verdad sobre Jack. Todos verán su verdadero rostro. Llegó el día del aniversario de Jack. Desde la mañana sentí una extraña calma, como la que se siente antes de una gran tormenta. Me desperté temprano, antes del amanecer. Jack dormía dulcemente a mi lado, incluso sonreía en sueños. Probablemente estaba pensando en las próximas vacaciones, en las felicitaciones, en cómo todo el mundo admiraría su éxito. No sabía que yo le había preparado un escenario completamente distinto. Por la mañana, fui al banco a recoger todos los documentos de la caja de seguridad. Las carpetas eran pesadas, llenas de pruebas de su traición y fraude financiero. Volví a revisar cada hoja, aunque me las sabía casi de memoria. Extractos bancarios, recibos de hotel, documentos del apartamento de Ruby, impresiones de su correspondencia. Todo estaba en su sitio. Luego pasó por el restaurante para comprobar los últimos preparativos. La sala estaba decorada exactamente como quería. Elegante, pero no demasiado festiva. La pantalla para la presentación estaba colocada de modo que todos pudieran verla con claridad. Comprobé personalmente cómo funcionaba el proyector. Me aseguré de que todas las fotos y documentos se vieran claramente en la pantalla. Coloqué carpetas con documentos sobre la mesa, una para cada invitado importante, una para los padres de Jack, otra para sus socios, otra para el consejo de administración. Cada carpeta estaba firmada y los documentos de su interior estaban colocados en el orden correcto. El señor Turner me aconsejó que lo hiciera todo lo más organizado posible para que nadie pudiera acusarme de histeria o de acusaciones infundadas. Volví a casa cuando Jack ya estaba despierto. Estaba de muy buen humor, probándose un traje nuevo que se había comprado especialmente para las vacaciones. Le ayudé a elegir una corbata, incluso le planché la camisa.
Me miraba emocionado, diciendo lo maravillosa esposa que era, lo afortunado que era de tenerme, y pensé en cuántas veces le había dicho las mismas palabras a Ruby. Fuimos juntos al restaurante. Por el camino, me habló de sus planes para el futuro, de cómo nos iríamos de vacaciones después de las vacaciones. Sabía que en realidad estaba planeando este viaje con Ruby. Vi reservas de hotel a sus nombres, pero sonreí y asentí, como venía haciendo en los últimos meses. Los invitados empezaron a reunirse a las 6 de la tarde. Sus padres fueron los primeros en llegar, su padre con un estricto traje, su madre con su vestido favorito. Siempre estaban muy orgullosos de su hijo. Me pregunto qué dirán cuando sepan la verdad. Luego llegaron nuestras hijas con sus maridos y sus hijos. Elizabeth parecía un poco preocupada, tal vez intuía que algo iba mal. Siempre era sensible al estado de ánimo de los demás. Los socios de Jack llegaron todos juntos, 5 hombres respetables con trajes caros. Trajeron un enorme regalo envuelto en un envoltorio festivo. Los miembros del Consejo de Administración también llegaron puntualmente. Por supuesto, era un acontecimiento que no había que perderse. La celebración comenzó como un aniversario normal. Felicitaciones, brindis, recuerdos de los años pasados. Jack estaba radiante de placer, aceptando las felicitaciones y abrazando a sus invitados. Me senté a su lado y lo observé todo, sintiendo que se acercaba el momento de la verdad. Tras el plato principal, llegó la hora de los regalos. Los primeros en tomar la palabra fueron los padres, que hablaron conmovidos de lo maravilloso que era su hijo. Luego llegaron nuestras hijas, que incluso prepararon un breve vídeo sobre el mejor padre del mundo. Los socios me hicieron un regalo que resultó ser un reloj muy caro, y ahora había llegado mi hora. Me levanté con una carpeta de documentos en la mano. Jack me miró con cariño y gratitud. Probablemente pensó que estaba a punto de recibir otra conmovedora felicitación de su cariñosa esposa. Empecé con calma, dando las gracias a todos por haber venido a compartir esta fiesta con nosotros. Dije unas palabras sobre nuestra vida en común, sobre nuestros 32 años de matrimonio. Y entonces saqué el primer documento, un extracto bancario que mostraba claramente transferencias de dinero a su cuenta privada. Al principio, nadie entendió nada. Jack me miró sorprendido, los invitados cuchicheaban, pero yo continué, metódicamente, con calma, como en una presentación de negocios. Le mostré los recibos de los hoteles donde había quedado con Ruby, documentos del apartamento que había alquilado, los extractos de su tarjeta de crédito con todos los gastos de su amante. En la pantalla aparecieron fotos del detective, Jack y Ruby fuera del hotel, en un restaurante, en una joyería. Vi cómo se ponía pálido, cómo intentaba decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Su madre lloraba en silencio. Mi padre estaba sentado apretando los puños. Nuestras hijas miraban a su padre con horror e incomprensión. Y yo seguía hablando de cómo se negaba a ayudar a sus hijos, alegando falta de dinero, mientras gastaba miles en su amante, cómo utilizaba nuestros ahorros comunes para su propio entretenimiento. Los socios se miraron, sobre todo cuando les enseñé los documentos de participación en la empresa que él había registrado a nombre de Ruby. Los miembros del Consejo de Administración anotaron rápidamente algo en sus teléfonos. Jack intentó negarlo, pero yo tenía pruebas de cada palabra que decía. Correspondencia telefónica, donde discutían planes para el futuro. Recibos de tiendas donde él le compraba regalos. Incluso el plan de su próximo viaje a Europa, que él había reservado con nuestro dinero común. Lo más duro fue ver las caras de nuestros hijos. Elizabeth lloraba. Catherine la cogía de la mano, intentando calmarla. Sus maridos miraban a Jack con absoluto desprecio. Y los nietos simplemente no entendían qué estaba pasando, por qué todo el mundo estaba tan alterado. Cuando terminé de hablar, la habitación se quedó en silencio. Jack estaba sentado con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos.
Su precioso traje nuevo de repente parecía un harapo. Sus padres fueron los primeros en levantarse. La madre se limitó a sacudir la cabeza y se marchó sin mirar siquiera a su hijo. El padre tiró el regalo que habían traído a la mesa y la siguió. Los demás invitados le siguieron. Los socios discutían en voz baja. Oí fragmentos de su conversación, algo sobre una reunión urgente del Consejo de Administración, sobre la necesidad de una auditoría de la empresa. Ni siquiera se despidieron de Jack, se dieron la vuelta y se fueron. Nuestras hijas. Esa fue la parte más difícil. Elizabeth se acercó a su padre, le miró a los ojos y le preguntó, ¿por qué? Él no pudo responder. Catherine ni siquiera dijo nada. Cogió a sus hijas y se fue. Recogí todos los documentos y los volví a poner en la carpeta. Ahora todo el mundo tenía copias de esos papeles. Sus padres, sus socios, los miembros del Consejo de Administración. Incluso los periodistas que habían venido a cubrir un acto social y habían conseguido una noticia sensacionalista. Jack estaba sentado solo en la mesa, entre los vasos a medio beber y los platos a medio comer. Su mundo perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Todas sus mentiras, todos sus secretos salieron a la luz. Me acerqué a él por última vez. Le puse delante el último documento, una demanda de divorcio, ya preparada por mi abogado. Le dije que todo lo demás lo resolveríamos con abogados. Salí del restaurante en la cálida noche. Me sentí extrañamente aliviada, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Sí, todavía quedan muchas cosas difíciles por delante. El divorcio, la división de bienes, las conversaciones con los hijos. Pero lo más difícil ya ha pasado. Ahora todo el mundo sabe la verdad sobre Jack, sobre cómo me traicionó no solo a mí, sino a toda nuestra familia. Cómo robó nuestro dinero común, cómo mintió a los niños, cómo usó la confianza de todos los que le querían. No sentí alegría ni satisfacción, solo fatiga y una especie de extraña devastación. 32 años de vida terminaron en una noche. Pero, ¿sabes qué? Mejor un final horrible que un horror sin fin. Y Jack, bueno, ahora puede estar con su Ruby, pero ¿querrá ella estar con él ahora que lo ha perdido todo? Su reputación, el respeto de sus colegas, el amor de su familia. Cuando todo el mundo sepa lo que realmente es. Pero ese ya no es mi problema. Hice lo que tenía que hacer, les mostré a todos la verdad. Y luego que cada uno viva con su conciencia y con sus acciones. Después de aquella noche en el restaurante, mi vida cambió para siempre, no solo la mía, sino la de toda nuestra familia. Los primeros días tras la revelación de la verdad fueron los más duros. Parecía que todo el mundo a nuestro alrededor se había desmoronado y cada uno intentaba sobrellevarlo a su manera. Los padres de Jack dejaron de hablarle. Su madre, que siempre había estado tan orgullosa de su hijo, ya ni siquiera oía su nombre. Me llamó al día siguiente del aniversario, llorando al teléfono, pidiendo perdón por su hijo. Intenté calmarla diciéndole que ella no tenía la culpa de sus actos. Pero ¿cómo calmar a una madre que de repente se da cuenta de que su amado hijo no es la persona que ella creía que era? Su padre reaccionó de otra manera. Simplemente se encerró en sí mismo. Dejó de responder a las llamadas, incluso de otros miembros de la familia. Más tarde supe por su hermana que había destruido todas las fotos de Jack que había en casa. Para él, era como si su hijo hubiera muerto aquella noche en el restaurante. Patricia, la hermana de Jack, también dio la espalda a su hermano. Siempre lo había admirado, lo consideraba un modelo a seguir. Y ahora devolvió todos los regalos que él le había hecho a ella y a sus hijos. Dijo que no quería nada comprado con dinero robado a la familia. Lo más duro fue ver las reacciones de nuestros hijos. Elizabeth, nuestra hija mayor, cayó en una profunda depresión. Siempre había sido la hija de su padre, pensaba que era perfecto. Ahora su mundo se había hecho añicos. Le dolió especialmente que su padre se negara a ayudarla con la renovación de la habitación de los niños.
diciendo que no tenía dinero, mientras que gastaba enormes sumas de dinero en su amante. Catherine, la más joven, reaccionó con ira. Siempre había sido más emocional, más directa. Cuando se enteró de todas las maquinaciones financieras de su padre, de cómo se negaba a ayudarla con el pago inicial de una casa, mientras pagaba el apartamento de Ruby, simplemente bloqueó su número y le prohibió acercarse a sus hijos, nietos. Eso fue lo más doloroso. La pequeña Emma, hija de Elizabeth, no paraba de preguntar por qué su abuelo ya no venía a visitarla. Los hijos de Catherine tampoco entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo explicar a los niños pequeños que su abuelo favorito no era quien decía ser? Y entonces Jack empezó a tener problemas en el trabajo. El Consejo de Administración convocó una reunión extraordinaria para estudiar su despido de la empresa. Resultó que la historia de las acciones que había registrado en Ruby era solo la punta del iceberg. La auditoría reveló muchas más irregularidades financieras. Sus socios también le dieron la espalda. Nadie quería tratar con un hombre capaz de engañar así a su propia familia. ¿Cómo se puede confiar en alguien de negocios que ha traicionado a los más cercanos? Jack intentó justificarse, escribió cartas y llamó por teléfono. Dijo que todo podía explicarse, que lo arreglaría todo, pero nadie quería escucharle. Sus explicaciones sonaban patéticas incluso para él, y Ruby simplemente desapareció. Tan pronto como se supo la verdad, dejó el restaurante y abandonó la ciudad. Al parecer, se dio cuenta de que ahora que Jack lo había perdido todo, dinero, reputación, respeto, ya no estaba interesada en él. Nuestros amigos comunes también estaban divididos. La mayoría se puso de mi parte, sobre todo cuando se enteraron de todos los detalles. Algunos intentaron permanecer neutrales, pero era difícil. La historia se había hecho demasiado pública. Margaret se convirtió en mi principal apoyo durante esos días difíciles. Pasaba horas conmigo, me ayudaba con los asuntos legales y estaba a mi lado cuando me sentía mal. A veces simplemente se sentaba en silencio a mi lado cuando lloraba, recordando nuestra vida que una vez fue feliz. El proceso de divorcio comenzó inmediatamente después del aniversario. El señor Turner, mi abogado, se aseguró de que todas las pruebas estuvieran debidamente documentadas. Documentos financieros, fotografías, el testimonio de un detective, todo ello pasó a formar parte del caso de divorcio. Jack trató de impugnar la división de bienes, alegando que parte del dinero eran sus ahorros personales. Pero yo tenía todas las pruebas que necesitaba para demostrar que eran nuestros fondos comunes. El señor Turner hizo su trabajo a la perfección. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que se desmoronó su vida después de que se descubriera la verdad. Primero, perdió a su familia, sus padres, su hermana, sus hijos. Después, su trabajo. El Consejo de Administración votó por unanimidad su despido. Luego perdió a sus amigos y socios, y al final incluso a Ruby, por quien estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Sus padres vendieron la casa y se mudaron a otra ciudad. No podían soportar la vergüenza ante sus vecinos y amigos. Todos sabían lo orgullosos que estaban de su exitoso hijo. Y ahora les daba vergüenza incluso salir a la calle. Elizabeth empezó a ver a un psicoterapeuta. Decía que no podía afrontar todo esto por sí sola. Necesitaba ayuda profesional para aceptar el hecho de que su querido padre no era quien decía ser. Catherine se centró en su familia. Era como si intentara compensar a sus hijos por la pérdida de su abuelo pasando más tiempo con ellos, llevándoles a lugares interesantes. Quizá era su forma de sobrellevar el dolor. Y yo intenté recomponer mi vida a trozos. Me mudé a otro barrio de la ciudad. No podía vivir en una casa donde cada rincón me recordaba 32 años de mentiras. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca donde trabajaba. Los libros siempre han sido mi refugio, y ahora se han convertido en una auténtica salvación. A veces me encontraba con amigos comunes que no conocían toda la historia. Me preguntaban por Jack,
¿Por qué ya no íbamos juntos a actos sociales? Aprendí a responder brevemente y sin detalles. Rompimos y punto. Pasaron las semanas y, poco a poco, la vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Elizabeth salía lenta pero firmemente de su depresión. Catherine empezó a permitir que los niños vieran a su padre, aunque bajo estricta supervisión. Los padres de Jack nunca podrían perdonar a su hijo, pero al menos dejaron de culparse por sus actos. Y Jack, lo último que supe de él es que intentaba empezar de nuevo en otra ciudad. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa, alquila un pequeño apartamento. Todos sus ahorros fueron a pagar su divorcio y la indemnización a la empresa de la que fue despedido. A veces, cuando miro las fotos de nuestra vida que una vez fue feliz, me siento triste. No por Jack, no, eso es pasado, sino por lo que podría haber sido si no hubiera elegido el camino de la mentira y la traición, por los momentos que nuestros nietos podrían haber compartido con su cariñoso abuelo, por la vejez que podríamos haber afrontado juntos. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento de lo que hice. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Y aunque nuestra familia nunca será la misma, estamos aprendiendo a seguir adelante, cada uno a su manera, pero juntos. Y Ruby, a veces pienso en ella. Espero que haya aprendido las lecciones correctas de esta historia. Tal vez algún día entienda que la verdadera felicidad no puede construirse sobre mentiras y el dolor ajeno. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Me siento libre. Por primera vez en mucho tiempo, puedo respirar profundamente sin pensar dónde está mi marido y con quién está. Ya no tengo que fingir que todo va bien cuando mi corazón se rompe de dolor. Ya no tengo que fingir que no me doy cuenta de lo evidente. Fue una lección dura para todos nosotros. Pero a veces esas lecciones son necesarias para comprender quiénes somos realmente y qué es importante para nosotros en la vida. Y aunque el precio fue alto, sé que hice lo correcto. Ha pasado casi un año desde aquel memorable aniversario en el que todo dio un vuelco en nuestras vidas. Desde entonces se han producido muchos cambios, y la mayoría han sido para mejor, aunque al principio parecía que la vida nunca volvería a ser igual. Los primeros meses tras la exposición de Jack fueron los más duros. En el trabajo, resultó que su fraude financiero era mucho más grave de lo que incluso yo había imaginado. Una auditoría reveló numerosas irregularidades y como resultado, no solo fue despedido, sino que se abrió una causa penal contra él por malversación de fondos corporativos. Al principio, intentó justificarse, alegando que todas las transacciones eran legales, que solo se trataba de un malentendido, pero las pruebas eran demasiado evidentes. Resultó que, además de comprar a Ruby un apartamento y regalos caros, también había estado transfiriendo dinero de la empresa a empresas fantasma dirigidas por sus familiares. Ruby, por cierto, desapareció de la ciudad inmediatamente después de aquella noche escandalosa. Al principio corrió el rumor de que se había ido a vivir con unos parientes a otra ciudad. Luego, alguien dijo que la había visto en Europa. Pero a mí ya no me importaba. Ella había cumplido su papel en esta historia y se había marchado, dejando a Jack que lidiara con las consecuencias por su cuenta. Lo más interesante es que, cuando el caso llegó a los tribunales, salieron a la luz muchos detalles nuevos. Por ejemplo, que Ruby no fue la primera. Hubo otras antes que ella, solo que no tan dae. Y que él empezó a retirar dinero de la empresa mucho antes de conocerla. Solo que con ella perdió la cautela y se volvió demasiado confiado. Tras su marcha se produjeron serios cambios en la empresa. La nueva dirección realizó una auditoría completa de todas las finanzas y cambió el sistema de control de costes. Muchos de sus antiguos BASPA en la empresa también fueron investigados. Resultó que sabían de su fraude, pero guardaron silencio, sacando su parte. Sus padres nunca se recuperaron del golpe. Se mudaron a otra ciudad, lejos de los cotilleos y las miradas de reojo. Su madre me llama a menudo, llorando,
preguntando cómo pudo pasarle esto a su hijo. Y yo no sé qué decirle, cómo explicarle lo que no entiendo. Patricia, la hermana de Jack, es la única de la familia que mantiene el contacto con él. No muy a menudo, pero a veces llama para saber cómo está. Dice que ha cambiado mucho, ha adelgazado, ha envejecido y se ha deprimido un poco. Bueno, probablemente es natural cuando tu vida se desmorona ante tus ojos. La situación con nuestras hijas es complicada. Elizabeth, que siempre ha sido la favorita de papá, no pudo aceptar lo sucedido durante mucho tiempo. Fue a un psicoterapeuta, intentó comprenderse a sí misma, sus sentimientos hacia su padre. Ahora se está recuperando poco a poco, pero las heridas aún están frescas. Catherine reacciona de forma diferente. Simplemente ha apartado a su padre de su vida como si nunca hubiera existido. No responde a sus llamadas ni lee sus mensajes. Dice que no puede perdonarle no tanto por su traición como por sus mentiras sobre el dinero, por la forma en que se negó a ayudarla cuando realmente lo necesitaba. Los nietos son los más difíciles. Los niños pequeños no entienden por qué su abuelo ha dejado de visitarles de repente, por qué no les hace regalos en sus cumpleaños. Intentamos explicárselo con la mayor delicadeza posible, pero sigo viendo cuánto le echan de menos. En cuanto a las finanzas, la situación es mejor de lo que esperaba. Gracias a que reuní todas las pruebas de su fraude a tiempo, el tribunal se puso de mi parte en la división de bienes. Me quedé con la casa y con la mayor parte de nuestros ahorros comunes. Además, la empresa en la que trabajaba pagó una indemnización a los accionistas, entre ellos yo, una vez concluida la investigación. No es que esto nos devolviera todo el dinero que habíamos perdido, pero al menos nos dio la oportunidad de empezar una nueva vida sin problemas económicos. Vendí nuestra antigua casa. Había demasiados recuerdos, era demasiado duro quedarse allí. Compré un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo. Ahora tengo mi propio rincón donde puedo leer libros, hacer jardinería en el balcón y recibir visitas. Margaret viene a verme a menudo. Tomamos té, recordamos el pasado y hablamos de planes para el futuro. Dice que me he vuelto diferente, más tranquila, más segura de mí misma. Quizá tenga razón. Cuando te liberas del peso de las mentiras, empiezas a respirar libremente. Ahora paso más tiempo en la biblioteca. He organizado un club de lectura para mujeres mayores en el que no solo hablamos de literatura, sino de la vida en general. Sorprendentemente, mi historia ha ayudado a muchas de ellas a encontrar el valor para cambiar de vida y salir de relaciones tóxicas. A veces recibo cartas de Jack. Escribe sobre remordimientos, sobre lo arrepentido que está de todo lo que ha hecho. Puede que sea sincero. Es fácil ser sincero ahora que lo ha perdido todo. Pero no contesto a esas cartas. El pasado debe quedar en el pasado. Hace poco me enteré de que consiguió trabajo en una pequeña empresa de otra ciudad. Es un directivo normal y corriente, sin el mismo estatus ni salario. Vive en un piso de alquiler y gasta la mayor parte de sus ingresos en indemnizaciones a la empresa y en la pensión alimenticia. Ruby, según he oído, se casó con un empresario y se trasladó al extranjero. Parece que encontró rápidamente un sustituto para Jack cuando se dio cuenta de que no obtendría nada más de él. Bueno, tal vez esta sea su verdadera cara. Y yo estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Descubrí un montón de cosas nuevas. Empecé a ir a yoga, me apunté a cursos de fotografía, empecé a viajar más. Resulta que cuando no tienes que mantener constantemente la fachada de un matrimonio ideal, tienes mucho tiempo para ti. Nuestras hijas también se están recuperando poco a poco. Elizabeth dijo hace poco que quiere intentar restablecer la relación con su padre, no como antes, por supuesto, pero al menos algún tipo de comunicación. Catherine aún no está preparada para eso, pero al menos ha dejado de reaccionar con tanta fuerza cuando se le menciona. Los nietos son increíblemente adaptables. Están acostumbrados a una nueva realidad en la que el abuelo es alguien a quien ven poco y solo en presencia de sus padres.
Quizá cuando crezcan comprendan mejor la situación. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que exponer la verdad en aquel aniversario fue lo mejor que pude haber hecho. Sí, fue doloroso. Sí, destruyó muchas cosas, pero también nos dio a todos la oportunidad de empezar de nuevo sin mentiras ni fingimientos. A veces me pregunto qué pasará después. ¿Recuperará Jack la confianza de sus hijos? ¿Lo perdonarán sus padres? ¿Encontrará su lugar en la vida? Pero esos ya no son mis problemas. Mi vida es diferente ahora y no hay lugar para las heridas del pasado. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Ya no siento ira, ni hacia Jack ni hacia Ruby. Solo arrepentimiento. Arrepentimiento por los años perdidos, por los sueños rotos. Pero es un pesar ligero que no me impide seguir adelante. Y sigo adelante, paso a paso, día a día. Estoy aprendiendo a disfrutar de las pequeñas cosas. El café de la mañana en el balcón, las llamadas de mis hijos, un libro nuevo. Estoy aprendiendo a vivir para mí misma, no para mantener la falsa imagen de otra persona. Y lo más importante, por fin me siento libre, libre de mentiras, de sospechas, de la necesidad de fingir. ¿Y sabes qué? Es la mejor sensación del mundo. Ahora sé que todo irá bien. No como antes, no, diferente, pero irá bien, porque cuando te deshaces de falsedades en tu vida, hay sitio para algo real. Y esta es la lección más valiosa que he aprendido de toda esta historia. Últimamente, pienso cada vez más en el futuro. El pasado ha dejado su huella, pero ya no me define. He empezado a confiar de nuevo en la gente, aunque este proceso no es fácil. El otro día conocí a una persona interesante, un hombre educado y atento, que no intenta impresionar ni ocultar sus defectos. Tomamos café juntos varias veces, hablamos de libros, de viajes y de la vida. No sé a dónde nos llevará esto, pero por primera vez en mucho tiempo me siento bien con esta comunicación. Hace poco, Jack me envió otro correo electrónico. Escribió que quería hablar, que necesitaba disculparse en persona, pero no le respondí. Ya no necesito escuchar esas disculpas, no necesito ocuparme del pasado. Mi vida sigue adelante y no quiero volver atrás. Él tomó su decisión, yo tomé la mía. Hay cosas que no se pueden arreglar, solo puedes aceptarlas y seguir adelante. Y yo sigo adelante, con hijas, nietos, nuevos amigos, planes, sueños. Mi vida no es perfecta, pero por fin es real. He aprendido a ser feliz sin falsedad, sin miedo y sin alguien que no me ha apreciado todos estos años. ¿Y sabes qué? Esto es lo mejor que me podía haber pasado.